¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a la hora que vean este genial video acerca de cómo resolver problemas con ecuaciones. ¿Ya? Y se los presento ahí. Entonces, para el conocimiento de ustedes, cuando uno resuelve cualquier tipo de ecuación o cualquier tipo de problema, primero tenemos que ir viendo unos pasos muy importantes. Primero, tiene que anotar todos los datos. Segundo, ver el procedimiento por el cual ocupar. Tercero, ya hacer como el proceso en sí paso a paso. Y el cuarto es lo más importante, que anotar la respuesta del problema. Y ahí ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Entonces, si nos vamos directamente a este problema que se resuelve con ecuaciones, puede ser ecuaciones de primer como de segundo grado. ¿Ok? Entonces, y pueden estar orientados a geometría o a otro tipo de área, y tenemos que saber enfrentarnos a todo eso. Entonces, ahí este problema está sacado de una guía, así que ahí, para los que les sirva esta guía, ahí les mando ahí muchos saludos y besos. ¿Ya? Entonces aquí dice los lados de un triángulo rectángulo. Recuerde que, ¿por qué se le llama triángulo rectángulo, chiquillo? Porque el ángulo o uno de sus ángulos siempre va a ser de 90 grados. ¿No? Por eso se llama triángulo rectángulo. Entonces, yo sé que ahí el Art Attack, ¿no? Para que me funcione, ahí vamos a pensar que ese es nuestro triángulo rectángulo. Y aquí va a estar el ángulo que les digo yo que va a ser de 90 grados. Siempre va a estar con un cajón ahí dado de esa forma. Y dice que tiene por medidas en centímetros tres números, fíjese bien, pero no son cualquier número. Dice pares consecutivos. Son tres números pares consecutivos. Entonces, cuando me dice la palabra pares, son todos los que van de dos en dos, o los que se expresan de dos en dos, o sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ya, pero eso es número. Pero ahí en letra, ahí la cosa va siendo expresado de manera algebraica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir pensando a la hora de ir resolviendo este ejercicio. Y me piden hallar el valor o los valores de cada uno de los lados. ¿No? Eso es lo que nos están pidiendo para resolver. Entonces, para ahí, los estudiantes que tengan como dificultades a la hora de resolver esto, vamos a repasar un poquito de geometría. Vamos a pensar que estos son mis vértices ABC. Para que ahí ustedes se vayan orientando un poquito de la geometría con el álgebra y todo esto. Tiene que pensar que, por ejemplo, AB, eso vendría siendo la hipotenusa. Entonces vamos a insertarlo con un texto ahí. Mira, vamos a mover esto para acá y vamos a escribir ahí que esto se llama hipotenusa. El tema es que nuestro color no nos ayuda mucho. Vamos a cambiar el formato de la letra, que es un poquito horrible. Vamos a poner Arial. Ahí está mejor. Entonces, ese vendría a ser la hipotenusa, o sea, el segmento o el lado mayor del triángulo rectángulo siempre va a ser la hipotenusa. Después, el que está como lado BC, ese se llama cateto opuesto. Entonces, también lo vamos a insertar ahí, repasando algunos conceptos que de repente a veces a los estudiantes se les olvida. Este es el cateto opuesto. También le vamos a cambiar ahí porque no se entiende ni una cuestión. Estamos como esos chistes de los curados, ni una cuestión. Cateto opuesto, ahí, ¿ya? Entonces, y lo dejamos centrado, ¿ya? Y después vendría el cateto adyacente. Y el cateto adyacente va a ser AC o CA, como usted quiera nombrarlo. Entonces, ahí el texto, para que ustedes sepan que lo más importante, entonces, cateto
adyacente. Entonces, con eso estamos contando para conocer sus valores, cómo se trabaja el triángulo rectángulo y por qué aplicamos ecuaciones para este tipo de situaciones. Entonces, ahí, sí que ahí lo logran entender ahí mejor, ahí lo vamos a acercar para que se entienda. Entonces, acá me dice que los números tienen que ser pares consecutivos, entonces nos vamos a ir apoyando con lo siguiente. Entonces, los números pares serían, en este caso, 2x. Ya, ese vendría siendo un par consecutivo. Después vendría 2x más 2. Ahí, 2x más 2. Y el otro sería 2x más 4. ¿Ya? Entonces siempre tienen que pensar que cuando son pares consecutivos, tiene que ir en base siempre con el 2x, empezar siempre con ese valor y después empezar ya a formar nuestras expresiones y vamos a ver dónde los vamos a ir anotando. ¿Ok? Esa es una cosa muy fundamental que tiene la geometría. Entonces, en este caso aquí estamos reconociendo bueno, una línea de separación. Esos son los pares consecutivos. Ahora, ¿dónde los vamos a distribuir para que se logre entender toda esta situación? Ahí va a depender del valor, ¿ya? De cómo nosotros lo vamos ahí tomando. Por ejemplo, podríamos pensar que aquí va a estar el 2x. Acá podría estar el 2x más 2. Vamos a mejorar. Ya, el 2x más 2. ¿Ya? Y aquí en el adyacente sería el 2x más 4. Ahí vamos a ver, ahí, ojo que aquí vamos a ver, chiquillos, si la relación corresponde. Puede que yo haya anotado los valores y capaz que nos dé una situación completamente lo contrario. Entonces, pero ahí lo vamos a ir corroborando. Entonces aquí después vamos a aplicar un teorema muy conocido, ¿sí? Que se llama el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que a veces lo deben haber visto en sus colegios, ¿ya? Entonces vamos al teorema de Pitágoras. Entonces, y en el teorema de Pitágoras, usted tiene que entender que eh, la medida de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la medida, en este caso, o a la suma de la medida del cuadrado de cada uno de los catetos. Entonces, quiero escribir ahí nuestra fórmula para que ustedes se acuerden del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Se lo voy a escribir con mayúscula, pero es como lo mismo, para que me entiendan en sus casas. Hay chiquillos y chiquillas que se va tomando siempre de esa forma. ¿Ya? No hay otro tipo de interpretación para el teorema de Pitágoras. Entonces, y ahí vamos a tirar bien largo. ¿Ya? Entonces, y aquí ya recordando, obviamente, que la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser el lado mayor, como le decía anteriormente, el a cuadrado vendría siendo el cateto opuesto y el b cuadrado vendría siendo representado por el cateto adyacente. Y eso lo vamos a llevar a la expresión algebraica que tenemos acá, ¿ok? Entonces, vamos a hacer este reemplazo, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro, ¿cómo se llama? Desarrollo. Entonces, quiero cambiar esa horrible letra. Vamos a ver si esta vez me lo considera. Entonces, ahí en ese caso, tendríamos que escribir eso al cuadrado. Acuérdense que tenemos que, lo que vamos a hacer, chiquillos, es interpretar nuestra fórmula elevándola al cuadrado. Entonces, acá sería 2x cuadrado. Ahí, ya, 2x al cuadrado. Y eso va a ser igual a la suma de cuadrar los catetos. Entonces, acá en este caso, vamos a ir escribiendo como cuadrado de binomio esta situación.
este vendría siendo 2x más 2 al cuadrado más 2x más 4 al cuadrado. Entonces, siempre se les recomienda a los estudiantes que tienen que escribir todos los productos notables en paréntesis, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, 2x al cuadrado, esto va a ser fácil, esto va a ser 4x cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí te va a ser 4x elevado a 2. Entonces, y acá es donde muchos de los estudiantes empiezan como a de repente no saben cómo resolver un producto notable, y lo vamos a hacer de la forma rápida, ¿ya? Que es importante que ahí me vayan captando la idea. Por ejemplo, este es el primer término y para resolver sería el primer término al cuadrado, entonces ahí sería como decir 2 al cuadrado, o sea, 2 por 2 sería 4, pero en este caso también va a ser x al cuadrado más, ¿ya? Fíjese que ambos valores, ambos paréntesis están con valores positivos, por lo tanto sería más el doble, chiquillos, en álgebra es el valor 2 de la multiplicación del primer término por el segundo, entonces sería 2 por 2 sería 4x por 2 sería 8x, más 2 al cuadrado, ¿ya? O sea, nuestro segundo término al cuadrado, o sea, pero a este 2, vamos a pintar para que lo sepa, ese vendría siendo 4. Perdón, estaba dando ahí otro valor, ¿ya? Entonces sería 4. Y después seguimos lo mismo hacia el lado, ¿ok? Entonces ahí sería 4 x cuadrado, ¿ya? Porque aquí estamos ocupando, chiquillos, en la misma forma. Primer término al cuadrado más doble. En este caso, ojo acá, sería el doble del primero por el segundo, o sea, sería 2 por 2 4 y 4 por 4 serían 16x más el último término al cuadrado, que sería también 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4, 16. Entonces, si usted se fija, al final nosotros siempre nos van a dar como resultados los dos trinomios que están desarrollados para ese valor, ¿ok? Y después nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante, que si seguimos profundizando un poco en esta realización, vamos a eliminar los 4, ¿ya? Los 4x cuadrados se van a eliminar, por ejemplo, estos dos yo lo puedo eliminar, entonces esto lo vamos a ir trabajando y en este caso vamos a seguir acá con el editor, entonces para que aquí me va a dar 0 igual y acá me va a dar, vamos a ordenar la ecuación cuadrática eh, al cuadrado, así, ya, en este caso s 8 menos más 16x. Ahí en ese caso tendríamos que sumar, sería 24x y 4 más 16 que sería 20. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos haciendo el uso de términos semejantes. ¿Ya? O sea, lo que estamos haciendo, chiquillos, es que al 8x yo lo estoy resolviendo con ese 16x y en este caso al 4, que es un número, una constante, lo estoy sumando con el 16. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo ahí y ahí nos está dando una ecuación de segundo grado. Por eso yo le decía, chiquillos, ahí apareciendo de la faz, que en este caso nuestra ecuación cuadrática nos va a dar dos soluciones. Y de esas dos soluciones es principalmente porque en el elevado a 2 nos está indicando esa situación que esas dos soluciones puede pasar tres cosas. O las dos soluciones sean válidas, o una de ellas me sirva y la otra no, o ninguna de las dos me sirva para resolver el problema. Pero en ese caso, cuando ninguna de las dos sirve el problema, no es que usted haya hecho mal el cálculo, sino que la ecuación o el problema no estaba dado para esa ecuación. Ya podrían ser soluciones complejas, complejas y distintas, entonces puede pasar ahí cualquier eventualidad. Obviamente en la geometría tenemos que trabajar con valores o lados positivos, no podemos trabajar con lados negativos, entonces ahí vamos a ir trabajando para ustedes comprendan bien el tema. Ya. Entonces, y acá lo que yo puedo hacer, puedo dividir por 4
para arreglar un poquito esta ecuación porque está con números muy grandes, no nos va a dificultar un poquito eso. Entonces, ahí lo vamos a eh, insertando, arreglando esto. Si lo dividimos por 4 se divide toda la ecuación por 4. Por lo tanto, vamos a tener el cero igual a nuestro x cuadrado, ¿ya? Porque 4 dividido 4 es como que hubiese existido un uno que a veces si usted lo quiere escribir o no escribir, eso ya es una decisión de usted, ¿eh? 24x dividido en 4 sería 6x y 20 dividido 4 sería 5. ¿Ya? Y aquí ya llegamos a la fase importante. Y aquí nosotros podemos ocupar un proceso que se llama factorización. ¿Ya? Porque la otra forma de resolver una ecuación cuadrática es con una fórmula general, ¿ya? Pero acá, ¿por qué vamos a ocupar la factorización? Porque es una forma más rápida y el truco consiste en lo siguiente. Entonces, vamos a ejecutar ese proceso, vamos a añadir nuestros dos paréntesis, vamos a colocar ahí una multiplicación y el otro paréntesis y vamos a ir descubriendo cuáles van a ser esos binomios. Entonces acá estamos buscando dos números que multiplicados, ¿ya? Que multiplicados me den 5 pero que sumados me den 6, ¿ya? Eso es lo que me están diciendo ahí. Entonces, en este caso va a ser fácil porque, por ejemplo, para mantener el x cuadrado va a ser x por x. Pero acá, como ambos son valores positivos, en este caso tendría que ser la única combinación que sería 5 por 1. ¿Ok? Por lo tanto, dentro de esta situación del 5 por 1, ¿ya? Entonces, ahí en ese caso, como medio eventual de la factorización, el tema es que para este problema nos están dando situaciones eh, que en este caso nos van a dar soluciones negativas. ¿Ya? Y ahí estamos como con ese problema, porque obviamente, como les decía, los valores no pueden ser negativos, ¿ya? No nos pueden dar, ya por un tema de convención de lado, no nos pueden dar negativo, entonces tampoco podríamos haber llamado negativo a eso, entonces, porque aquí, ¿qué tendría como solución? O sea, vamos a ver inmediatamente cómo nos va a dar esto, entonces aquí nuestra primera solución sería x1 igual a -5 y en este caso, punto y coma, perdón, ahí. Y el x2 vendría siendo 1, negativo. Entonces acá vamos a tener que ver en nuestro reemplazo, porque aparte que dicen centímetros, vamos a ver si cuál de los reemplazos nos sirve, porque al final el tema es que nos da negativo y no nos puede dar una situación negativa, salvo que la convención para poder trabajar esta ecuación sería que a uno de los términos, o el término de al medio, llamémoslo así, en vez de tomarlo con +2, lo tuviese que tomar con -2, ¿ya? Entonces es como que lo hubiese tomado así. Entonces sería como la única forma, ¿ya? De que este ejercicio tenga sentido, porque por ejemplo acá lo único que cambiaría sería signo, ¿ya? Acá igual. Entonces, y esto también cambiaría en este sentido así, y en este caso si lo simplificamos también cambiaría en negativo acá, ¿ya? Entonces sería solamente el cambio en el signo del medio, entonces y ahí ya podríamos decir, haciendo este cambio, igual voy a tener que hacer el cambio en el triángulo rectángulo, la nomenclatura, porque como se llama la factorización, como diga, ambos valores me van a dar negativo, entonces no, y las longitudes no pueden ser negativas, entonces en ese sentido tendría que ser -5 y ahí también tendría que tomar -1.
Por lo tanto, ahí ya podríamos estar pensando que este sería 5 centímetros y el X2 vendría siendo 1 centímetro, pero es porque yo tuve que hacer ese cambio. Entonces, ahí en ese cambio, vamos a, para no provocar confusión en los estudiantes y todo el signo, lo vamos a tomar ya con el valor negativo. ¿Ya? Entonces, ahí -2 y el otro sería -4. Ok, ahí sí. Y ahí quedará de esa forma. Entonces, acá también puede hacer hoy un cambio de signo por la conversión del problema. Obviamente, a mí me hubiese gustado que me hubiese dado la situación en positivo o hubiese tenido que cambiar todos los datos hacia el otro lado. Y ahí ya ver cómo nos resulta esto. Entonces, vamos a ir reemplazando por el primer resultado. Entonces, si X es 5, 2 por 5, aquí mi hipotenusa sería 10. Sería 10 centímetros. ¿No? Para decir cualquier cosa al centímetro, voy a colocar, me sale más fácil así. Ahí, ya, 10 centímetros. Después 2 por 5, 10 menos 4, entonces el cateto adyacente me estaría dando 6 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí ya hay una situación ya un poco rara porque, por ejemplo, acá en el opuesto me va a dar 8. Entonces acá debería ser la situación al revés, ¿ya? Porque por lo general siempre el cateto opuesto es más pequeño en cuanto a su longitud que el adyacente. Entonces, este tendría que ser 2x menos 4 y este tendríamos que cambiar los 2x menos 2, ¿ya? Porque si no, ahí nos daría una situación ilógica en cuanto a la forma del triángulo, ¿ya? Del triángulo rectángulo. Entonces, acá este vendría siendo 2 por 5, 10, menos 2 sería 8 centímetros. Entonces, significa que el cateto adyacente vendría siendo 8 y este vendría siendo, el cateto opuesto vendría siendo 6. Ahí salió mejor, centímetros. ¿Ya? Y ahí tendría más sentido ya todo lo que estamos haciendo, porque como les digo, ya, y si hubiese sido uno, por ejemplo, este hubiese sido 2, pero aquí ya no provoca problema porque 2 por uno 2 y aquí me da un lado cero. Entonces, este valor no nos sirve como parte de la solución, ¿ya? Porque ahí ya no hubiera dado un valor negativo y los lados no pueden ser cero, sería imposible. Entonces, dentro de la situación de los números pares, lo importante es que ustedes tengan claro, lo voy a colocar ahí con una especie de asterisco o de marca, cómo debería ser el teorema de Pitágoras, cómo ustedes lo tienen que desarrollar para que ustedes lo puedan ejecutar bien, porque de repente a veces en la geometría, cuando uno trabaja las ecuaciones de segundo grado, o de repente la factorización, aquí me faltó también incluir el igual a cero dentro de la situación. Ahí ya eso nos va a permitir obtener las dos soluciones. Y como le decía, una de las soluciones es la que no sirve porque obviamente el profesor Héctor tuvo que hacer un cambio ahí porque no nos puede dar una longitud negativa y tenemos que ahí hacer un cambio en la ecuación o en la escritura de los catetos. Ahí también tienen que entender que aquí es como que lo hubiese anotado al revés, por ejemplo, este vendría siendo el opuesto y el B hubiera sido el adyacente. Entonces, ahí uno va notando cómo se va trabajando todo eso, pero ahí usted tiene que tener presente que vamos a ir logrando todos los ejercicios. Después acá, otro problema que se resuelve con ecuaciones, dice determine un número que no conocemos, ¿ya? Cuya diferencia, acuérdense que cuando le hablan chiquillos y chiquillas de diferencia, siempre es la resta. ¿Ok? Ese es el tema súper importante que tienen que tener claro cuando uno resuelve una ecuación. O sea, siempre cuando le hablan de diferencia, siempre es menos.
el triple, que está asociado a valor 3 y aparte que dice del número, o sea, un número desconocido, ¿ya? Se lo voy a ir traduciendo como dato. Y acá dice la cuarta parte del mismo número, entonces siempre las cuartas partes se escriben en fracción, por lo tanto se escribe así, ¿ya? Y dice que resulte 7 octavos. ¿Ya? Entonces, eso es como ir desglosando el problema, ir anotando los datos, pero lo vamos a llevar a lo más importante, a la ecuación, ¿ya? Entonces, significa que mi ecuación sería 3x menos x cuarto y eso va a ser igual a 7 octavos. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, y bueno, y este 3 partido en x, piensen ustedes que aquí hay un uno imaginario, ¿ya? Siempre piensen ahí que hay un uno imaginario ahí trabajando en esa parte. Entonces, acá, entre el 4 y el 8, o sea, entre los denominadores, que siempre en estas ecuaciones fraccionarias de primer grado nos molestan los denominadores. En este caso vamos a ir multiplicando todo eso por, bueno, ahí entre el 4 y el 8 nosotros tendríamos que haber hecho un concepto que se llama mínimo común múltiplo. Y en este caso, para los que no les gustan las tablitas, se las voy a enseñar. Entonces ahí uno va tomando por el número primo, ¿ya? En este caso el 2, el 3, el 5, que son los números primos, o algunos de los números primos. Entonces, por ejemplo, 8 dividido 2, eso quedaría 4. 4 dividido 2 sería 2. Después, por 2 sería 2. Y acá estaríamos terminando en esa columna. Y después por 2 de nuevo, eso sería 1 y 1. ¿Ya? Entonces, ahí en ese sentido, ya 2 por 2, 4 y 4 por 2 son 8. Entonces, nuestra amplificación va a ser por 8. Por lo tanto, acá, ojo que este 8 va a ir multiplicando a cada una de las expresiones. Por lo tanto, 3 por 8 sería 24x. Vamos a ir anotando porque es como lo mismo, chiquillos, que decir, y chiquillas, que decir 1 en el 8 está contenido 8 veces y 8 por 3 sería 24 menos el 4 está contenido en el 8 dos veces. Aquí vamos a tener 2 por una x, o sea, aquí delante hay un x, sería 2x. Y después 8 en el 8 quedaría 1 y por 7 quedaría 7. Entonces aquí 24 menos 2 sería 22x. Ojo, chiquillos, que acá no me aseguran que el resultado pueda ser un número exacto. No, acá en este caso nos va a dar una fracción. Entonces no hay que tener miedo a eso, ¿no? Y eso sería 22x igual a 7 y después tienen que recordar que todo lo que multiplica pasa dividiendo. Vamos a ir mejorando un poquito la escritura para que en sus casas logren ver ahí cómo se va ejecutando los procesos. ¿Ya? Entonces, y ahí tenemos nuestro X, ¿ya? Y bueno, y ahí después vamos a dividir por 22. Entonces, el X igual a 7 partido en 22, que eso nos va a dar un decimal bastante pequeño. Entonces, ese sería el resultado o la respuesta definitiva. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros podemos comprobar y tendríamos que llegar a nuestro 7 octavo. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a colocar una línea, vamos a colocar ahí
comprobación, que a veces en estos ejercicios se hace necesario. Hay veces que los profes no lo piden porque obviamente eh, dice que se pierde mucho tiempo, pero a veces es parte del proceso matemático, que ustedes crean en el proceso que estamos desarrollando, si no al final es como estar hablando por hablar, ¿no? Entonces, vamos a ir sacando este proceso y en este caso sería 3 y el X lo vamos a cambiar por nuestro resultado, que en ese caso sería nuestro 7 partido en 22. Ahí menos, y aquí esto, bueno, como el X está arriba y ahí está partido en 4, lo que yo voy a hacer una pequeña modificación en el sentido de que, como voy a tener el 7 partido en 22, y como ahí se me va generando en esta parte una división implícita, y ahí es como que ese 4 estuviera partido por un 1 imaginario, lo voy a invertir para que me quede, en vez de 4 partido en uno, a la parte del denominador me quede como un cuarto. Y ahí tendríamos que ver si que nos resulta el 7 octavo. Entonces acá, por ejemplo, sería 3 por 7, 21. 21 partido en 22. ¿Ya? Y aquí en este caso sería menos 7 por una 7. Y bueno, y acá me estaría dando 22 por 4. Ya 22 por 4 sería 88. Ya, ahí vamos a ir viendo que ahí me salió. Siempre hay números que me salen lindos, otros me salen ahí. Ya, y ese sería 88. Ya, por lo tanto, acá el mínimo común entre el 22 y 88, lo más probable es que sea el número más alto, sea el 88. Ya, porque ahí tendría que ejecutar la misma tabla. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, aquí sería 22 en 88, está contenido 4 veces, y aquí sería 4 por una 4, y 4 por 2 8. ¿Ya? Sería 84 menos 7. Entonces acá 84 menos 7 debería ser, sí, en los cálculos ahí debería ser 77. Ahí en sus casas y pueden escribir sus comentarios ahí, esperando que no me equivoque, y ahí sería 88. Y ahí yo puedo simplificar por 11, ya, por 11 arriba y abajo, ya, numerador y denominador, ya puedo hacer un proceso de simplificación. Entonces ahí al realizar el proceso de simplificación, ahí nos vamos a dar cuenta en sus casas, ahí ya, yo igual a usted, pero al final esto me estaría dando 7 octavos. Esa sería nuestra respuesta comprobada, revisada. Entonces ahí al final sí corresponde al resultado que estamos buscando. Entonces al final eso sí nos daba 7 octavos, que era lo que aparecía dentro de nuestro desarrollo. ¿Se fija? Entonces, al final, esa sería como la forma de resolver una ecuación fraccionaria de primer grado, y después ya llegando a eso uno puede comprobar, y ahí la comprobación significa, chiquillos y chiquillas, que donde está el X tiene que ir modificando, y acá, porque hicimos no, la modificación pensando que aquí existiera como un uno imaginario, y ahí lo invertimos ya por el proceso de cambiar de división a multiplicación. Entonces ahí significa que eso está correcto, nuestro resultado también
comprobamos que eso va siendo así. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver cómo se va dando todas estas cosas. Y un bonus track, ¿ya? Para ir resolviendo todo y seamos como los grandes máster en ecuaciones, en sistemas de ecuaciones también. Y nos dan este sistema de ecuaciones que es 2, en la primera ecuación sería 2x más 4y igual a 2. Estos son sistemas de 2 por 2. Acuérdense de eso, dos filas por dos columnas, por eso se llama 2 por 2. Y en ese caso tienen que tener presente, estimados estudiantes, que eh, vamos a tener X, vamos a tener una Y, vamos a tener un resultado. Entonces, acá, dentro de la variable más fácil para eliminar, podríamos trabajar de inmediato con la X. La vamos a eliminar porque ahí se me va a formar un cero. Pero aquí hay que tener cuidado con el tema de la variable i, que tengo un número, un número entero por un valor fraccionario. Entonces, si lo tuviésemos que escribir ahí bien, vamos a tener nuestro 4y más i, o sea, más y más 5 partido todo eso por 3 y eso igual a 5. Pero acá lo que hay que tener cuidado es que esto también lo vamos a sumar. O sea, en este caso no es que quede 5, 5 más 2 quedaría 7. ¿Ya? Entonces, como le decía, que siempre en las ecuaciones o cuando tengamos fracciones, siempre el denominador molesta, que en este caso sería el 3. ¿Ya? Ese es el denominador que nos está molestando. Por lo tanto, vamos a amplificar toda la ecuación por 3. Entonces, ¿qué sería? 4 por 3, y sería 12y. En este caso, 3 es como que se estuviera eliminando con ese 3, por eso no se considera, o 3 en el 3 cabe una vez, por lo tanto el binomio, este y más 5 o y más 5 va quedando escrito tal cual, y en ese caso 3 por 7 que sería 21, ¿ya? Entonces vamos a mejorar esa escritura del y, pero es para que me entiendan ustedes que la idea es que me quede en una sola ecuación, ¿no? O sea, me quede expresado ahí. ¿Ya? O sea, esperando que ahí se note bien la... Ah, vamos a hacer toda la escritura de nuevo. Entonces ahí sería 12. Ya, ahí sí, ya para no perder más tiempo. Entonces ahí 12y más y, en ese caso sería 13y. Y en ese caso lo que yo puedo obligar es que ese 5 después pase al otro lado restando. ¿Ya? Siempre tienen que en la ecuación los números que pasan están sumando, pasan al otro lado restando. Si aquí hubiese sido un negativo, hubiese pasado con el signo contrario positivo. Y 21 menos 5 eso va a ser, chiquillos, 16. Ahí, ¿ya? Y después, importaban de repente nuestro mouse o mi táctil, sería 16. Y bueno, y aquí después tendríamos que el número, en este caso todo lo que está al lado de la Y, en este caso el 13 va a pasar dividiendo, por lo tanto acá debería ser como resultado 16 partido por 13. Entonces ahí está nuestro primer resultado, ¿ya? Porque siempre acá en todo sistema de ecuaciones, lo importante es que ustedes entiendan que es XY. Eso es lo que nos va a dar las dos soluciones. Entonces tenemos que ir entendiendo. Ya, vamos a pensar que ahí dibujé la I. Entonces ese sería el primer resultado y después, como estamos ocupando el método de eliminación, de inmediato usted puede ir reemplazando en cualquiera de sus ecuaciones, ¿ya? Tiene que ser solamente en uno.
Entonces, en este caso, podría ser más fácil, obviamente, la primera. Entonces, acá lo que vamos a ir trabajando rápidamente, lo vamos a hacer desde el punto de vista del texto mejor. Va a ser que en este caso va a ser 2x, ¿ya? Más, en este caso, 4, pero aquí este 4 ya el i ya lo sabemos cuánto es. En ese caso, vendría siendo 16 partido en 13, ¿ya? Y a eso va a ser igual a 2. Entonces, si arreglamos esto, sería, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces, en este caso sería 2x. 16 por 4 sería 64 partido en 13. 64 partido en 13 y es igual a 2. Por lo tanto, acá si yo multiplico por 13, 13 por 2, vamos a ir colocándolo al tiro. Vamos a hacer mejor con el editor. 26x más, en este caso 64, porque el 13 como que se estuviera estado eliminando y aquí es igual a 26. Entonces, siguiendo con nuestro camino ya definitivo, ya ahí ustedes se van dando cuenta que vamos a ir descubriendo el valor de x, sería 26x igual a 26 menos 64. Ahí se pueden ir apoyando con la calculadora para ir haciéndolo, resolviendo los procesos. Entonces, en este caso sería 64 menos 26, pero en este caso nos va a dar negativo. Sí, 26x igual a menos 38. Y después no se olvide que después el 26 multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, x es igual a menos 38 partido en 26. Y ahí podemos simplificar por 2. ¿Ya? Entonces, si lo simplifico por 2 me va a dar, en este caso, 13 abajo en el denominador y 19 arriba. Entonces, este sería la respuesta definitiva, pero del valor de x. Entonces, ahí lo vamos a dejar bien pintado y también lo vamos a dejar encerrado eso para que se entienda que en esta parte nosotros sacamos el x y por lo tanto acá nos falta lo más importante, que usted entienda que cuando nosotros sacamos un sistema de ecuaciones, nosotros tenemos que anotar nuestra solución final, porque esa solución final nos va a servir principalmente para un concepto que se llama punto de equilibrio. Entonces sería 19 negativo sobre 13. Ahí vamos a ir colocando la coma, ¿ya? Vamos a agregar cualquier cosa menos la coma, ¿ya? Ahí ya, y en otro caso sería 16 partido en 13, ¿ya? Entonces, 16 partido en 13. Entonces ahí está el resultado, ¿ya? La solución final, y así se van resolviendo estos sistemas de ecuaciones. Espero que ahí ustedes vayan como considerando ambos resultados y principalmente porque nosotros principalmente existen varios métodos de resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, el método que ocupamos acá se llama de reducción. En algunos libros lo ven como eliminación también. Entonces, son situaciones que ahí uno va tratando de que ustedes lo logren entender y principalmente lo pueden aplicar, ¿ya? O sea, lo pueden aplicar en sus pruebas, lo pueden aplicar en sus exámenes, lo pueden ir
sintiendo como un apoyo a la hora de resolver este tipo de sistemas de ecuaciones y en ese caso ir reduciendo de forma rápida para ir trabajando las otras variables, que eso también es parte fundamental, ¿ya? Entendiendo también ahí lo que, por eso ahí quedaba el y más 5 porque obviamente ahí quedaba una vez, pero por sobre todo que ustedes entiendan los procesos, o sea, cómo se va generando para pasar restando, para pasar dividiendo, que son cosas básicas que de repente a veces no todos los estudiantes lo logran captar, pero ahí usted se va dando cuenta de que todo va teniendo un sentido, todo se va, y ahí con eso vamos a ir mejorando la presentación. Ahí, y ahí estaría el proceso. Entonces, lo importante es que ustedes vayan viendo los datos, por ejemplo, como lo que pasaba en este problema, con lo que pasaba en este, ya y tener ojo con la nomenclatura y por sobre todo que lleguen a los resultados. Ese es como lo más importante, chiquillos y chiquillas en sus casas. Y ahí dependiendo de eso, ya todo lo demás va siendo como parte de este proceso y todo eso. Y antes que me vaya, lo importante es que ahí se suscriban a mi canal, me den me gusta. Yo sé que de repente trabajar con el lápiz, de repente hay profesores que tienen más habilidad con eso o buscan otros medios para hacer las clases, pero lo importante es llegar con buenos mensajes y llegar con buenos mensajes hacia ustedes, ¿ya? Ustedes son parte de este proceso. Recuerde que sin estudiantes los profes no existiríamos, estaría todo siendo aprendido de forma autodidacta. Y ahí los caminos del Señor son bendecidos para ustedes. Así que, chiquillos y chiquillas, ahí nos estamos ahí retirando. Vamos a dar stop a esta presentación, a esta imagen ya de esta artista. Y nos estamos viendo en otra oportunidad con otro video, con otra acción matemática ahí de este jefe, ¿ya? Así que nos estamos viendo y ahí cualquier cosa, clases particulares, cualquier cosa ahí me pueden escribir por sus internos, ¿ya? O cualquier comentario y ahí para siempre mejorar, ¿ya? Así que ahí nos estamos viendo, cuídense y muchas bendiciones para todos y todas, chiquillos y chiquillas en sus casas. Nos vemos.